Muy bien. Bueno, hoy tenemos mucho, pero mucho que estudiar en la palabra de Dios. Bastante. Así que por favor vamos a tener, perdón, a la mano nuestra Biblia. Vamos a tener a la mano la Biblia, téngala por allí, búsquela porque vamos a escudriñar la palabra de Dios. Bueno, hay un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 13, que nos va a enseñar mucho el día de hoy. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Muy bien, Mateo capítulo 13. Dice de la siguiente manera. Versículo 24 en adelante. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, la parábola del trigo y la cizaña nos deja hoy, o nos trae hoy más bien, una enseñanza extraordinaria respecto a nuestras finanzas. Y en este sentido les pido, vamos un poco a ir imaginando nuestras finanzas. Y es que nuestras finanzas pueden ser como la cizaña o como el trigo en esta aplicación que vamos a ver en este momento. La cizaña. ¿Qué es la cizaña o por qué salió la cizaña allí en medio del trigo? La cizaña es una planta muy parecida al trigo y que justamente sale o brota en los campos de trigo. Y muchos se confunden y terminan recogiendo la cizaña junto al trigo y dañando la cosecha. La cizaña, permítame, quiero leerle algo que tenía por aquí en el internet, ojalá lo tenga todavía. Bendito Dios, ya lo tengo. No lo tengo, lo que quería mostrarles o lo que quería leerles, pero decía algo así como que la cizaña es una planta amarga y venenosa. Se llena de hongos, los hongos microscópicos se meten o se alojan en sus granos y cuando el agricultor recoge la cosecha, recoge entonces los granos de trigo junto a los de la cizaña. Al secarlos, al molerlos y al hacer la harina, esta harina termina dañada porque termina siendo amargada por los granos de la cizaña, pero también por esos hongos y por esos componentes venenosos, la harina no puede ser usada. Pues bien, ¿qué es esta cizaña en las finanzas? Mire, hay dos formas de llevar las finanzas. En el caso de la cizaña es esa finanza normal,
Una finanza en la cual nada tiene de espiritual es el manejo que se le da a las finanzas de manera normal, sin pensar en que hay principios eternos detrás de ella, ni hay nada extraordinario. Así como la cizaña crece espontáneamente como maleza y que nace normalmente sin que nadie la cuide, sin que nadie tenga algo especial por ello, un cuidado especial, no necesita que el agricultor la siembre, que la limpie, que la riegue, que la abone, porque ella prácticamente crece como una maleza y se extiende en el sembrado de trigo, pues ella depende de su propio esfuerzo. Y esta cizaña representa esas finanzas normales, donde la gente simplemente trabaja y dicen, lo que tengo es por mí, lo que tengo es por mi esfuerzo. Si trabajo, como, si no trabajo, no como, y no hay nada más. De hecho, la única seguridad que tienen para aumentar sus finanzas es el esfuerzo humano. Entonces, esto, Oye, y la del conjunto este, ¿no hablaste con ella nunca? ¿Ah? perdón, que ¿Por voy qué a nunca has hablado ponerme con ella? aquí. Deme un segundo. Muy bien. Entonces, no necesita, o si hay que hacer crecer las finanzas, más bien, ¿qué dice la gente? Le meto más esfuerzo humano, aumento las horas de trabajo, aumento lo que tengo y listo, debo trabajar más para tener. Otros lo manejan bajo la premisa de a mí nadie me regala nada, todo lo que tengo es por mi trabajo, es por mi esfuerzo. Y esa es una manera de manejar las finanzas. Una manera muy básica, muy sencilla. No decimos que es mala, claro que no es mala, sino que es la manera normal, la manera tradicional, la manera en que aquellos que no conocen a Dios la pueden manejar. Para eso, sin perder Mateo 13, váyase unas hojitas detrás, o vámonos a unas hojitas detrás, Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Mateo 6 dice de la siguiente manera: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas. Y entonces, en esa finanza tradicional o en ese manejo financiero tradicional que podemos nosotros darle a nuestras propias finanzas, puede que pase esto. Nos preocupamos, nos angustiamos, nos estresamos por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Pero dice la Biblia en el versículo 32, los gentiles se preocupan por todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes eran conocidos como los gentiles? Aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Los israelitas los llamaban los gentiles. Entonces, aquellos que no tienen a Dios, bueno, de hecho, el mismo versículo 32, que ya lo vamos a ver, me dice lo que sí deben hacer los hijos de Dios. Míralo allí, dice, se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, hay dos formas de vivir. O te preocupas, te angustias, te estresas, te desesperas y te enfermas. ¿Por qué vas a comer, a beber, a vestir? O te acuerdas que tienes un Padre Celestial que sabe, que conoce tus necesidades. Pero si tú notas, dice, vuestro Padre. Y lo primero que debemos entender es que usted y yo no somos huérfanos.
Es que usted y yo tenemos un Padre que vela por nuestro bienestar, un Padre celestial. Y tal vez aquí en la tierra es probable que ya usted no tenga un padre o una madre que vele por usted. Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Nosotros sí tenemos un Padre que está al pendiente de nuestras necesidades. Los que no conocen a Dios difícilmente entonces tendrán esta ayuda, difícilmente tendrán a un Padre que venga a ayudar en sus vidas. Vamos a seguir estudiando esto porque, por ejemplo, nosotros vemos que la cizaña llena el campo, hace creer, ¿no? El agricultor mira, ve el campo lleno, lo hace creer que la cosecha será abundante, pero en el tiempo de la cosecha vemos que no es así. Y sucederán dos cosas: o recoge el grano de la cizaña junto al grano de trigo y echa a perder todo, o tendrá que sacar la cizaña y luego se dará cuenta que el trigo que queda es poco y que seguramente no es lo que esperaba. Y es lo que suele suceder con este tipo de finanzas manejadas de esa manera. No se sabe en qué momento volarán, no se sabe en qué momento desaparecerán por una u otra situación. Pero yo diría, ¿no? Para nosotros, para reflexionar, ¿cuántas veces nos puede pasar que tenemos esperanzas puestas en un negocio o en unas negociaciones o en unos tratos y al final todo se cae, se pierde el dinero y al final no tienes a nadie a quien pedirle ayuda? No tienes a nadie que te ayuda o que te promete recuperar lo que has perdido. Por eso el versículo 32 de Mateo 6 nos dice, se preocupan por todas estas cosas. Entonces la preocupación por ese dinero, el afán por ese dinero, viene de saber que más allá de su propio esfuerzo, no hay nadie ni nada más que hacer para que las cosas cambien. Cuando no se tiene, cuando no se tiene otra opción, nadie te ayude, una promesa, entonces va a suceder en mi vida que yo solo estoy apegado, que yo solamente estoy confiado en mi propio esfuerzo, en lo que yo puedo hacer. ¿Y qué pasa si un día mi negocio cae, mi negocio quiebra? ¿Dónde quedará mi vida? ¿A dónde me iré yo? Líder, disculpe, pero eso también sucede, líder, por la desobediencia que uno se tiene, ¿verdad, líder? Muy bien, Asterio, muy bien. Gracias. Así es. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a tocar este punto. Pero a pesar de eso, mire, ¿cuántas personas conoce usted, no? ¿Cuántas personas conocemos que en el transcurrir de su vida enfrentan vicisitudes en las finanzas y toman decisiones equivocadas? Toman decisiones amargas, como se habla aquí de la cizaña. ¿Y cuánta gente usted conoce alrededor suyo, amigos, compañeros, vecinos, su propia pareja, familiares, que no conocen otra opción? Que ellos no saben que hay otra opción y otra manera de manejar las finanzas. Una manera de vivir, de administrar las finanzas, que más bien es semejante al trigo en la parábola que leímos. ¿Ah? Una manera de manejar las finanzas que no nos sale con sorpresas como el grano de la cizaña que nos sale amargo, ¿no? Que no nos trae decepción al final.
Y es que el trigo representa entonces el manejo financiero que agrada a Dios, el manejo financiero que se hace basado en unos principios inmutables, en unos principios que no cambian. Para eso entonces, vámonos a mirar otro pasaje bíblico. No pierda de vista Mateo capítulo 13, pero vámonos a Génesis 4, que vamos a leer la historia de, bueno, una historia de dos hermanitos que nos va a enseñar un poco más. Génesis capítulo 4. Y es la historia de Abel y Caín. Es la historia de los dos primeros niños que existieron. Dice Génesis 4, versículo 3. Por favor, asegúrese que su micrófono esté apagado. Ay, muy bien. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3, dice, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, el mayor o el primero de los hijos de Adán y Eva, trajo una ofrenda. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Nos dice la Biblia que Caín trajo una ofrenda y que Abel trajo una ofrenda. Si usted nota, ambos hicieron lo mismo. Si usted nota, ambos ejecutaron la misma acción. Ambos trajeron una ofrenda. Y es ahí cuando en las finanzas uno lo puede ver. Dice, pero ¿cómo esta persona prospera si trabajamos juntos? Si estamos en la misma empresa, ganamos lo mismo. ¿Por qué él se le ve próspero? ¿Y qué pasa con mis finanzas? Y uno puede ver que ambos hacen lo mismo, como el caso de Caín y Abel. Pero dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín. Y aquí me surge una pregunta, ¿qué fue lo que vio Dios en la ofrenda de Abel? ¿Qué fue lo que le agradó a Dios de la ofrenda de Abel? Por lo general solemos decir, es porque trajo lo primogénito y lo más gordo. Bueno, eso es uno. Eso es un elemento clave. Pero hay otro elemento clave que a veces nosotros olvidamos. Partamos de aquí de Génesis y vámonos al libro de Hebreos. Recuerde, no pierda de vista Mateo capítulo 13. Pero vámonos a Hebreos, ya la parte final de la Biblia. Hebreos capítulo 11. Mire lo que nos dice Hebreos 11:4. Está el otro secreto y lo que Dios miró en Abel, que le agradó cuando Abel entregó su ofrenda. Mire que hay dos hermanos que hacen las mismas acciones y la una es agradable y la otra. ¿Qué fue lo que vio Dios? Lo que casi nadie ve. ¿Qué fue lo que vio Dios? Lo que no se ve. Los humanos podemos ver que ambos vinieron y trajeron ofrenda para nosotros. Pero para los ojos de Dios hay algo más allá. Que Dios mira el corazón, porque Dios mira el interior de la persona. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué vio Dios? La fe con que Abel lo trajo. Y eso hace la diferencia. ¿Qué ve Dios en el manejo financiero? ¿Qué es esa cosa
espiritual que tienen tus finanzas que la gente no puede ver, pero que te lleva a prosperar? O más bien, eso en el caso de que seamos como Abel y como el trigo. O más bien en el caso de Caín. ¿Qué fue eso que Dios quiso encontrar en Caín y que no lo encontró? ¿Y qué es eso que deberían tener muchas personas al manejar sus finanzas y que no lo tienen? Entonces en Caín y Abel encontramos algo parecido a lo que decíamos de la parábola del trigo y la cizaña. Encontramos algo que agradó, como fue la ofrenda de Abel, parecido al trigo, y algo que fue desagradable, parecido a la cizaña, que fue la ofrenda de Caín. ¿Qué es lo que lo hace agradable o desagradable? Dios, obviamente ya lo dijimos, es la fe. Pero yéndonos un poquito más allá, mire el versículo 6 de Hebreos capítulo 11. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el ingrediente especial que tenía la ofrenda de Abel era la fe, que nunca lo tuvo Caín. ¿Y eso qué tiene que ver con la cizaña? Mire, y es que la cizaña y el trigo crecen parecidos. La cizaña y el trigo dan granos parecidos. El color es parecido, pero la cosecha es distinta. Caín y Abel tenían un ritual parecido, el de traer ofrenda. Una acción parecida, entregar del fruto de su trabajo. Pero también al final, igual que el trigo y la cizaña, son completamente distintos. Entonces la clave está en el manejo de las finanzas, está en aquello que no se ve, la fe con que manejas tus finanzas, los principios bíblicos que están detrás de tus negocios. Lo hemos hablado aquí, pero vamos a repetirlo una vez más. Negocios como Walmart, aquellos supermercados en Estados Unidos y en algunos otros países. Empresas como Colgate, que tienen detrás, tienen unos principios bíblicos fundamentales. Y ustedes saben, y aquí lo hemos hablado muchas veces, cómo estos hombres glorificaban a Dios con sus finanzas y cómo Dios los recompensó públicamente. Entonces las finanzas, que también lo hemos dicho aquí, es un asunto espiritual. Hay cosas que la gente no ve en tus finanzas, ni en las mías. ¿Cuántas veces yo mismo se lo he dicho cuando vivía en Bolivia? ¿Cuántas veces yo, que ganaba $100 al mes, tenía que ayudarle con $20 a alguien, a un amigo que ganaba $2,000 o $3,000 al mes? Creo que era 2,000. ¿Cómo era posible que alguien que devengaba $100 pudiera ayudarle a un amigo con $20 al final del mes, cuando ese amigo ganaba $2,000? Algo había detrás de las finanzas. Y es que habían unos principios. Principios como la fe con la que tú te levantas cada día. La fe es la confianza en el Señor, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Hay personas a las que yo saludo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Mi líder. No, este día pinta terrible. Oh, hoy tengo que hacer tal y tal. Y esto va a ser un desastre. No. Es que detrás de ti debe estar la fe. Detrás de ti, ¿sabes qué deben estar? Las promesas que Dios te ha dado. Algunos ya se olvidaron de las promesas que Dios le dio.
¿Sabes qué hay detrás de tus finanzas que te va a llevar a prosperar? Tu clamor, tu oración constante, tu constante encomendar cada vez que encomiendas tu negocio al Señor. Lastimosamente yo sí veo por allá afuera que cuando levantan la puerta, esa puerta enrollable, o la Lanford, algunos le llaman, hay gente que lo primero que hace es echar una agua de, yo qué sé, qué cosa echarán allí, agua de pispirispi para que les vaya bien. Otros tendrán una botella plástica con un líquido de cualquier color, amarillo, rojo, azul, celeste, verde, espeso con unos huequitos en la tapa que al apretarle botan ciertos chorritos y los echan y los lanzan y van diciendo un repertorio en el nombre de Belcebú, de Astarot, de no sé qué, sin saber quiénes son esos personajes siniestros que la Biblia llama demonios. Otros tendrán una plantita de ruda y eso es lo que está detrás de sus finanzas. Pero ¿sabes qué te sustenta a ti y qué me sustenta a mí? La palabra de Dios que nunca pasará. ¿Has oído ese versículo que dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará? Mi palabra no pasará. No, líder, no he oído. Ok, pero si has escuchado la canción. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. ¿Y qué es lo que no pasará? ¿Qué es lo que no pasará de moda? ¿Qué es lo que no perderá vigencia? Los principios financieros que estén detrás de tus negocios, detrás de tus finanzas. Eso no va a pasar. Y quiero regalarte 7 versículos, 7 palabras de Dios que no pasarán de moda y que deben sustentar tu negocio. Primero, está en Números 23:19. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Que lo recuerdo muy bien. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso prometió y no cumplirá? ¿Acaso dijo y no hará? Y debe ser la seguridad en tus finanzas. Tienes un Dios que te prometió hacer cosas sobrenaturales por ti y lo va a hacer. Y hoy le invito a que usted recuerde cuáles promesas le ha dado Dios. ¿Qué promesas te ha dado Dios durante tu vida cristiana? ¿Hay promesas que Dios te ha dado? ¿Las tienes presente? Porque quiero decirte que esas promesas no pasarán. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiero darte otra promesa. Si hoy te encuentras agobiado por las finanzas, por los negocios, por situaciones duras que estás pasando, anota por allí primera carta del apóstol San Pedro. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes qué te quiere decir el Señor? Que si estás angustiado, pasando un duro momento, un difícil momento, no sabes de dónde va a salir el dinero que tienes que pagar hoy, echa toda esa ansiedad. Cambia en los 20 minutos que vas a ocupar en preocuparte, en estresarte y en enfermarte, dedícaselos al Señor. Agarra esa ansiedad y échala sobre Dios en oración. Y verás cómo las cosas cambian. En Mita, ¿puede apagarle su micrófono? Ya, ahí está. Muy bien, otro versículo para ti.
que seguramente en los negocios has perdido mucho dinero. Te tengo un versículo, Joel 2:25. Y yo os devolveré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Es una promesa donde Dios te está diciendo, yo te puedo devolver lo que un día perdiste. Yo te lo puedo devolver. Pero te lo devuelvo si detrás de tu negocio hay bases financieras, espirituales. Te lo devuelvo si detrás de tus negociaciones hay principios cristianos, principios bíblicos, principios eternos. Yo te devolveré. Te regalo otro versículo que nunca pasará. Eclesiastés 3:15. Lo que ha de ser ya fue. Es más, ese quiero leer. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Mire cómo dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y este versículo no solo tiene que ver con las finanzas, esto tiene que ver con todo en nuestra vida. Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué cosa dolorosa pasó en tu vida? ¿Qué pérdida tuviste? Dios restaura lo que pasó. Es el único capaz de restaurar lo que pasó. Por eso te decía que cuando se manejan las finanzas de manera normal, esas personas no tienen a alguien en quien confiar, pero tú tienes a Dios que te está dando estas promesas. ¿Sí ves la diferencia? Si ves la diferencia cuando alguien que no conoce a Dios pierde en un negocio, nunca tendrá la oportunidad ni la esperanza de recuperarse o de recuperarlo. Pues Dios aquí en su palabra te da promesas para recuperar. Ahora, Salmo 37 del 3 al 6. Este salmo es extraordinario. Salmos 37 del 3 al 6, vamos a buscar. Que trae tres principios que nosotros los conocemos como los tres factores para mover montaña, que son confiar, deleitarse y encomendar. Pero quiero leerle desde el 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confiar en Jehová. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Segundo principio, deleitarse. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. El problema de muchos es que dicen, yo no puedo confiar en Jehová. Cuando se me está hundiendo el barco, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se le ocurre, pastor? ¿Cómo se le ocurre, líder? ¿Cómo se le ocurre, siervo de Dios, que yo voy a confiar en Dios cuando se me está hundiendo el barco? ¿Acaso no les he contado la historia que se llama Corta la cuerda? ¿Acaso se les ha olvidado de aquel alpinista que llegando a la cima del monte Everest quiso culminarla aquella noche sabiendo que era peligroso? Y por querer culminar la cumbre, cayó al vacío. Y en medio de su caída libre, vertical, exclamó, Dios mío, siempre he creído en ti, sálvame. Y repentinamente se templó la cuerda y quedó colgando por la cintura con el arnés que tenía. Y dice Dios, y entonces, ¿qué hago para salvarme? Y Dios le dice, corta la cuerda. No,
no puedo. Si corto la cuerda, me sigo cayendo y me mato. Corta la cuerda. No, es que no puedo confiar. Confía en mí, no puedo confiar. Y nunca cortó la cuerda. Y luego lo encontraron sus compañeros, muerto por hipotermia, congelado, colgando a 50 centímetros del suelo. 50 centímetros, más o menos la altura entre tu pie y tu rodilla. ¿Sabes qué hubiera pasado si cortaba la cuerda? Pero a veces a muchos nos falta confiar en Dios. A veces nos falta confiar en Dios. Versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Exhibirá tu justicia. Si tú eres una persona que ha estado en juicios, demandas, situaciones legales, tú sabes qué significa que se exhiba tu justicia. Que se diga, señor Omar, usted es declarado inocente. Que se diga, el juicio lo ganó esta persona. Exhibió su justicia. Aunque lo acusaban de muchas cosas, se exhibió su justicia. Y aquí dice el Señor, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y eso que no seguimos leyendo, porque el séptimo dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y mucho más. Pero son versículos que los que no conocen a Dios no tienen ni idea que Dios da estas promesas y que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te voy a regalar otro versículo, Proverbios 10:22. Cuando las finanzas se manejan lejos de los principios de Dios, esas personas no tienen idea de esto. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿No te parece extraordinario? ¿No te parece extraordinario eso? Que tú tengas a alguien que te diga, es que mi bendición es la que te enriquece. ¿Ah? Te regalo otro versículo para que lo anotes nomás. Deuteronomio 28, del 1 hasta el 13, hasta el 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dime allá afuera, fuera de Dios, ¿quién te dice? Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, bendita la cría de tus rebaños, de tus vacas, de tus ovejas, bendito el fruto de tu vientre. Y una cantidad de cosas. Nadie, nadie. Porque es que la cizaña solo amarga. La cizaña solo amarga. La cizaña hace perder el trigo, pero Dios te está dando promesas. Y eso que no te menciono dos más, pero te las doy. Yo te dije que 7 versículos, pero te regalo estos dos. Recuerda lo que dice Malaquías 3:11. Reprenderé por vosotros al devorador para que no destruya el fruto de vuestro trabajo. Imagínate eso lo que hace Dios. Yo reprenderé al devorador para que no te destruya el fruto de tu trabajo. O lo que dice Proverbios 3:10. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dime, ¿cuál es el gurú financiero que te ofrece todas estas cosas? Dime si cuando leíste los libros de Donald Trump, cuando leíste los libros de Robert Kiyosaki, de Seth Godin o de cualquier otro de estos, o de Napoleón Hill o de 58,000 personas más, te prometieron algo como esto. Nunca, jamás
Entonces tus finanzas y las mías deben tener principios financieros como base. Principios financieros que no me resulten al final como la cizaña, sino que me resulten como el trigo. Familia querida,